Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Bir Chile. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el Gran Premio de Bélgica, país que tiene poco más de 11 millones de habitantes. Su capital es Bruselas y como dato anecdótico, las coles de Bruselas tienen su origen en los campos de este país y que con el tiempo finalmente se fueron extendiendo hacia el mundo entero. Después de esta mariconada, vamos a empezar con lo que es la historia del Gran Premio de Bélgica. El circuito de Spa-Francorchamps es el que alberga la fecha número 12 de este campeonato de Fórmula 1 del año 2021. Este está situado a un costado del río Eau Rouge. Mi francés, dentro de los idiomas que hablan los belgas, que tienen el francés, el alemán y creo que el inglés. Tengo una ensalada de idiomas, pero bueno, mi francés no es bueno. Solo tuve un año de francés en el colegio, así que disculpen. Situado a un costado del río Eau Rouge, que significa río rojo. Esto en el municipio de Stavelot, en el corazón del bosque de las Ardenas. Fue diseñado el año 1920 y tenía una longitud de 14.120 kilómetros. En este trazado se corrió entre los años 1921 y 1950. Los primeros años solamente se corrió motociclismo. Como todos los circuitos de esa época, finalmente este circuito tenía su diseño en base a carreteras públicas. En el año 1950 el trazado se redujo a la mitad, esto por motivos de seguridad, pero los tramos desechados de esta reducción de circuito que se hizo finalmente siguen siendo ocupados como carreteras públicas. Ha sufrido varias modificaciones a través de sus años, de sus ya 100 años que tiene este Gran Premio de Bélgica en esa ubicación. La última modificación se realizó el año 2007 con la finalidad de construir pits o una línea de pits más larga y por ende también alargar la recta principal, quedando de 7.004 metros, que es la longitud actual del circuito. Este trazado enlaza las partes altas y bajas del circuito, más finalmente lo amplio que es el circuito, y esto hace que en el factor clima sea muy complicado. Podemos encontrar en algunas partes, y normalmente en algunas partes del circuito, que está lloviendo y en otras partes que está soleado. Es tremendamente desafiante tanto para pilotos como para escuderías. El Gran Premio de Bélgica fue ganado, el primer Gran Premio de Bélgica, que es del año 1925, fue ganado por Antonio Ascari, el cual en el Gran Premio siguiente perdió la vida, y este fue el Gran Premio de Francia. Más de 2 décadas más tarde también fue ganado por su hijo Alberto Ascari. Este lo ganó el año 1952 y 1953. Ahora, el del año 1950, todos estos en Alfa Romeo. El año 1950, que es cuando ya esto se ordena y se federa, lo que es la Fórmula 1, fue ganada por el argentino Juan Manuel Fangio, y adivinen qué, a bordo de un Alfa Romeo. Dentro de este circuito también tenemos que estuvo el debut de Michael Schumacher el año 1991, y el año 1992 este ganó su primera carrera en este circuito. Más tarde también Michael Schumacher ganaría su gran premio en este circuito, su gran premio número 52, rompiendo el récord que tenía Alain Prost hasta ese momento de más cantidad de gran premios ganados. Este gran premio no se ha corrido los años 2003, año en que finalmente en Bélgica entró a regir la ley tabacalera o ley que estaba enfocada en sacar el tabaco del deporte. Esta ley que también más tarde o años más tarde se extendió a lo que es la Comunidad Europea, y el año 2006
fue suspendida, esto tras modificar lo que se conoce hoy en día como la parada del autobús, que es la curva o la chicana de la curva 19-20 según algunos, o 18-19 según otros, ya que este circuito, como algunos otros, se consta de que tiene, no sé, 19 y otros dicen que tiene 20 curvas. Hay una especie de dibujo finalmente de curva que más que curvas son prácticamente ondulaciones del circuito. Pero en fin, datos y estadísticas del circuito. Entre los años 1972 y 1984 se corrió en 3 circuitos diferentes: Nivelles-Boulers, Zolder y Spa-Francorchamps. En este último se corre desde el año 1985. Se ha disputado 58 veces en el Spa-Francorchamps, 10 veces en Zolder y 2 veces en Nivelles-Boulers. El piloto que más victorias ha tenido es Michael Schumacher, con 6 victorias, y de esas 6 victorias solamente en una fue el poleman, seguido por el gran Ayrton Senna, el cual de sus 5 ocasiones ganadas, en 4 fue el poleman. Y luego tenemos en tercera posición tenemos a 3 pilotos: Jim Clark, que lo ganó 4 veces, no habiendo sido nunca poleman; Kimi Raikkonen, 4 veces también, de las cuales fue una vez poleman; y Lewis Hamilton, que de sus 4 veces ha sido 3 veces poleman. En cuanto a las escuderías, favorece fuertemente a Ferrari, con 18 ocasiones, seguido de McLaren con 14 y con Lotus en 8 ocasiones. Este es el circuito que ha albergado el campeonato de resistencia también de las 24 horas de Spa, el ELMS, que es el European Le Mans Series, la Fórmula 2, la Fórmula 3, el Mundial de Motociclismo, el de Superbikes y también el Tour de Francia. Eso fue en el año 2018, si no me equivoco. Tiene, como les mencionaba, una longitud de 7.004 metros. Se corre a favor de los punteros del reloj. Yo lo anoté con 20 curvas, 11 izquierdas, 9 derechas, lo que hace que finalmente su desgaste de neumático sea bastante balanceado. Son 44 vueltas con 308 kilómetros con 52 metros. La velocidad máxima bordea los 330-335 kilómetros por hora. Eso es con DRS, y son alrededor de 10 kilómetros menos sin DRS. O sea, estaríamos hablando del 320-325 aproximadamente. Las zonas de DRS son 2. La primera es antes de la curva 19 en la chicana, y la activación es pasada la curva 20, ya de cara a la recta, a la corta recta que tiene este circuito. Y la segunda zona es entre las curva 1 y 2, cuando el circuito empieza en descenso, y con activación pasando la curva 6, que esto es pasado Urruch y Raidillon, pasadito eso, que es donde, en el sector donde se mató el francés el año antes pasado, Antoine Hubert. Esa es la zona de activación de la segunda zona de DRS. Vimos unas imágenes, de hecho, de Pierre Gasly, de Charles Leclerc, en estos días yendo a dejar flores en el sector donde murió Antoine. El año pasado Hamilton hizo la pole con 30.41 en el sector 1, 42.466 en el sector 2 y 28.325 en el sector 3, con un total de 1 minuto 41.252 en su FW11. El tiempo de parada en pits
Esto contemplando el cambio de neumáticos, un cambio de neumático de alrededor de 2.5, que es lo que normalmente estamos viendo, es de 23 segundos. De carga aerodinámica baja, desgaste de neumático medio, el porcentaje de tiempo con pedal a fondo es de un 73%, el porcentaje de tiempo de frenado es de un 14%, la pérdida de tiempo por cada 10 kilos de combustible es de 0,38. La presión de neumáticos de este circuito es delicadamente controlada, esto debido a la fuerte diferencia de alturas entre Eurruch y Radillon, que provocan grandes fuerzas de compresión a altas velocidades. Y esto viene siendo una de las partes más atractivas del circuito. La temperatura del circuito puede oscilar entre los 10 y los 40 grados centígrados. El circuito cuenta con una capacidad de 100.000 espectadores, lo cual es poco dado lo grande del circuito. Escapatorias de pasto y de gravilla. De quedar en gravilla, claramente podríamos ver una bandera amarilla. No es como otros como el circuito de las Américas o el circuito ruso, el francés también, que tiene escapatorias con este gravillado, pero de cemento en diferentes grosores. De acuerdo a lo recomendado por Pirelli, los neumáticos, el compuesto neumático es el compuesto intermedio. Hablemos de un C2, C3 y C4, blanco, amarillo y rojo, duro, medio y blando. Conforme a la información de Pirelli en cuanto al circuito, tenemos de esto considerando de la escala del 1 al 5, que el 1 es bajo y el 5 es alto. Tenemos que tiene en tracción un 4, en frenado un 3, en lateral un 5, en agarre de asfalto un 4, en abrasión de asfalto un 4 y en carga aerodinámica un 2. Baja carga aerodinámica. Por último, el porcentaje de pilotos que en la historia del Gran Premio de Bélgica han sido poleman. Esto es lógicamente poleman y ganando la carrera es de un 25.7%. Esto es 28 veces de 70 grandes premios. Y en la actualidad, que estamos hablando de la era del último mohicano desde el año 2001 en adelante, es de un 50%. Esto sube el doble. Esto es de 18 veces que se ha ocurrido. En 9 ocasiones el poleman ha ganado la carrera. Por último, la directora del Gran Premio de Spa, que es Natalie Meilets, de 51 años, fue presuntamente asesinada. Esto debe ser hace alrededor de 2 semanas atrás en Bélgica. Se supone que era por su marido. Bueno, fue encontrado con una herida a bala. También Natalie y una amiga de Natalie. El marido habría disparado sobre estas dos. Una pena. En fin, chicos, esto es un poquito del Gran Premio de Bélgica. Cualquier consulta, háganmela llegar. Yo se las busco. Si es que la encuentro, se las digo. Nos estamos viendo prontamente. Y como siempre, denle like, suscríbanse. Y por sobre todo, fomenten el deporte tuerca dentro de quienes nos gusta. Un abrazo, cuídense y nos estamos viendo prontamente. Chao.